75 años de la creación del aguinaldo. ¿Te gusta cobrarlo? Te lo dio el peronismo. 350.000 dólares son muy buenas razones para hacer un ensobrado, como habría recibido la productora de Jonathan Viale por haber entrevistado a Milei cuando intentaron despegarlo del escándalo por la estafa Libra. Bueno, ahora esperamos el fallo rápido por el submarino Ara San Juan, el correo, el caso Libra y el decreto 70/23, entre otros, ya que fue tan rápido ahora la condena de Cristina. Debería ser rápida las condenas para estos otros casos ilegales. Todos aquellos que decían, a mí ningún gobierno me regala nada, quizá ahora aprendan cuál es el gobierno que les quita todo. La fiesta del dólar barato nos está costando 1.000 millones de pesos por semana, ténganlo muy presente. Recuerden y grábenselo, la fiesta del dólar barato nos está costando 1.000 millones de pesos por semana. Podrán vencernos un día, pero si al día siguiente nos largamos a la calle, tendrán que resignarse a devolvernos la libertad y la justicia. Esto lo dijo Evita. Fracaso. El gobierno ya se tragó el swap chino, el blanqueo de capitales, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, tomó deuda privada al 30% y todavía no llega. Esto explota. Por eso el apuro en meter en cana a Cristina. Así es. ¿No vamos con la música? Sí, vamos con la música. Vamos con la música. ¿Tenés preparadito? Me había olvidado prepararla, pero acá tengo. Sí, les recuerdo los... No, pero lo tengo bien Bueno, en mano, así que listo. busca tranquilo lo tuyo para que Sí. después puedas compartirlo acá con la audiencia. Así es. Tengo. Solo quería recordarles los contactos.
les recuerdo nuestros contactos de la radio, 500 515 500 909. Esas son las llamadas al teléfono fijo. Y si quieren comunicarse vía WhatsApp, es el 3571 690 656 para cualquier pregunta, duda o comentario que nos quieran hacer, ¿sí? Estamos abiertos al público. Vamos ahora con las efemérides del día 12 de junio, sucedidas en Argentina, las más importantes. 1926 nace Amadeo Carrizo, en Rufino, provincia de Santa Fe. Defendió el arco de River entre 1945 y 1968 y terminó su carrera en Millonarios de Colombia en 1970. Ganó 7 títulos locales con el club de Núñez. Atajó en la selección en el Mundial de Suecia en 1958 y en la Copa de las Naciones que la albiceleste obtuvo en 1964 en Brasil. Otra efemérides es del 1900, aquí vamos, 1935 finaliza la Guerra del Chaco, que desde 1932 enfrentó a Paraguay y Bolivia. Fue el conflicto bélico más mortífero del siglo XX en América del Sur. La guerra por la posesión del Chaco Boreal culmina con un protocolo de paz que se firma en Buenos Aires y certifica la victoria de Paraguay. La negociación del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas le valdrá el Premio Nobel de la Paz al año siguiente. En casi 3 años de guerra, Bolivia moviliza 250.000 soldados y pierde unos 60.000. Paraguay sufre 30.000 bajas sobre 120.000 hombres. 3/4 partes de la zona en conflicto quedan bajo la soberanía paraguaya. Otra efemérides es de 1974. El último discurso de Perón. Pues si estuviera el Juan, ¿qué diría ahora, no? Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso. Lo hace ante una manifestación popular en una jornada tensa. Horas antes, al dirigirse al país por cadena, sugiere que puede dejar la presidencia si no hay apoyo a su programa de gobierno. Durante la tarde, se congregan miles de personas en Plaza de Mayo y el líder justicialista habla desde el balcón de la Casa Rosada. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino, dice al despedirse 19 días antes de su muerte. Qué triste. Bueno, otra efemérides dice que en 1989, un día como hoy, Alfonsín anticipa su salida del gobierno. Anuncia su intención de renunciar como presidente y traspasar el mando de manera anticipada al mandatario electo Carlos Menem. Faltan 6 meses para la entrega formal del poder y la crisis hiperinflacionaria devora al primer gobierno de la democracia. El 14 de mayo, Menem se había impuesto al candidato radical Eduardo Angelós. A la remarcación constante de precios se suman los saqueos en supermercados. El gobierno radical y Menem negocian la fecha de traspaso y Alfonsín salda toda discusión con su renuncia. Menem asumirá el 8 de julio. A ver, vamos a buscar otra efemérides. En 2012 muere Adrián Otero en un accidente de tránsito. El auto que manejaba en la autopista Rosario-Córdoba vuelca a la altura de Ballesteros y fallece en el acto. Tenía 53 años. Otero fue la voz durante más de 2 décadas de Memphis La Blusera, formación con la que ganó fama. Abandonó el grupo para dedicarse a su carrera en solitario. 3 semanas después de su muerte, salió a la venta su segundo disco solista, El Jinete del Blues. Y a ver, no, esto es de otro país. Bueno, también hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Doblaje. Esas han sido las efemérides del 12 de junio.
Vamos con alguna información ya que tenemos mucho y nos falta tiempo. Vamos con las noticias internacionales. Sí, señor. Con las noticias internacionales primero, los títulos. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Colombia. Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico pero estable, según el más reciente informe. El senador sigue en cuidados intensivos tras el atentado del sábado. Estados Unidos. El gobierno ordenó el retiro de personal no esencial de sus embajadas en Medio Oriente luego que Irán amenazara con atacar bases estadounidenses en la región. Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York declaró nulo el juicio por violación en tercer grado contra Harvey Weinstein tras reportar amenazas físicas. La Casa Blanca informó que desde el pasado viernes agentes migratorios han detenido a cerca de 30 migrantes durante redadas en Los Ángeles. Guerra en Gaza. El ejército de Israel emitió nuevas órdenes de evacuación en partes de la ciudad de Gaza. Al menos 26 personas fueron asesinadas por el ejército israelí mientras acudían a uno de los puntos de entrega de ayuda humanitaria. La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina informó de que todos los servicios de Internet y telefonía fija en la Franja de Gaza han sido interrumpidos. El ejército israelí recuperó en la Franja de Gaza los cuerpos de 2 rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamas, informó la oficina de Netanyahu. La Fundación Humanitaria de Gaza denunció que al menos 5 de sus miembros murieron y varios más resultaron heridos en un ataque de Hamas. Guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra el jueves, según informaron agencias de noticias rusas citando al Ministerio de Defensa. Al menos 6 personas murieron, incluidos 9 niños, por un ataque ruso concentrado contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv. Rusia derribó 260 drones ucranianos durante el último día, según el Ministerio de Defensa citado por IFAX. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, llegó el jueves a Kiev para discutir más ayuda armamentística para Ucrania. India. Las 242 personas que iban a bordo del avión de Air India que se estrelló en Ahmedabad murieron según medios locales. La policía indicó que el avión se estrelló en una zona residencial e impactó contra una residencia médica. Al menos 30 cadáveres fueron recuperados de un edificio en el lugar del accidente aéreo en la ciudad de Ahmedabad, dijo el personal de rescate. Una fuente policial indicó que hallaron a un sobreviviente de la tragedia aérea en Ahmedabad que está recibiendo atención médica. El avión, un Boeing 7878 Dreamliner, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar 24, se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick. Irán. El gobierno de la República Islámica indicó que prepara una respuesta fuerte tras la resolución del OIEA que condena el aumento de su capacidad nuclear. Israel. El Parlamento rechazó un proyecto de ley presentado por la oposición para disolver el cuerpo legislativo, lo que habría llevado a elecciones anticipadas.
Argentina. Organizaciones sociales cortan principales accesos a Capital Federal por condena a CFK. Alba TCP rechaza fallo contra Cristina Fernández y denuncia lawfare en su contra. Petro avanza con su consulta popular a pesar de la oposición de 8 partidos. India anuncia un sobreviviente tras accidente de avión en Ahmedabad. Trump enfrenta a California por despliegue militar en redadas migratorias. Venezuela y Uruguay reactivarán servicios consulares para facilitar trámites de sus ciudadanos. Protestas contra las redadas migratorias en Estados Unidos se extienden a todo el país. El PJ se reúne de forma extraordinaria en la sede de Mateu. Lula da Silva llamó a Cristina y le pidió que se mantenga fuerte tras la condena. Clausuraron un café con Perón y dejan a 30 familias en la calle. Santa Cruz, buscan prohibir protestas sociales cerca de escuelas. El desempleo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió a casi 8% en el primer trimestre. La inflación de mayo fue del 1,5%. Caída de pasajeros en el subte, se redujo a más de la mitad en los últimos años. Y así damos por finalizada la lectura de las principales noticias locales e internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer a través de las señales de Telesur, Fran 24, Rusia Today, Radio El Destape, que se emiten a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en nuestra ciudad en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en el canal 401 sintonizarán Telesur, en el 408 France 24 y en el 418 Rusia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? ¿Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart? Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden, para aquellos que puedan tener dificultad en sintonizar las señales de la TDA, pueden comunicarse a ARSAT de lunes a viernes de 9 a 20 horas al 0800 999 2772, escuchen el menú electrónico y elijan la opción que más les convenga. Un informe de página 12. Alejo Ramos Padilla dice: la Corte Suprema carece de legitimidad. El juez explicó por la 750 por qué el Poder Judicial se encuentra en una encrucijada institucional que se debe revisar de manera urgente. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, lanzó duras críticas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en medio de las especulaciones
sobre un posible fallo sobre el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner se encuentra doblemente condenada. Ramos Padilla sostuvo en una entrevista con las 7:50 que prefiere hablar de poder judicial y no de justicia, porque tenemos un poder judicial deslegitimado y debemos tener en cuenta las consecuencias de cada decisión. Mientras corren las operaciones en la Corte Suprema, juegan a las escondidas. Caos total, el pronóstico de un ex juez de la Corte si se ratifica la condena a Cristina Kirchner. Una Corte Suprema que acepta en su sala de acuerdos a alguien designado por un mecanismo contrario a lo previsto por la Constitución y expresamente buscado por la reforma del 94, carece de legitimidad, añadió, en tanto apuntando a lo más alto del poder. Esta misma Corte, recordó, el año pasado no enfrentó acusaciones del juicio político y la semana pasada promovió en el Consejo de la Magistratura archivar la investigación a jueces que fueron al lago escondido sin que dieran explicaciones. Estos jueces llevan adelante procesos que evidencian un poder judicial condicionado, no tanto por lo político, sino por lo económico y mediático. Dijo sin vueltas cuando toda la agenda política está mirando qué decisión tomarán sobre el futuro de Cristina Kirchner. Pero hay más, ya que el juez recordó que la Corte, como el Congreso, se arrogó facultades exclusivas y aprobó una ley para controlar el Consejo de la Magistratura con el presidente de la Corte a la cabeza. Algo que los constitucionalistas de 1994 quisieron evitar, para que la administración de fondos no esté controlada por la propia cabeza del Poder Judicial. Esto, dijo, hace que exista una discusión sobre su transparencia y falta de credibilidad en el Poder Judicial, en tanto que sobre la causa Vialidad, dijo, como juez debo ser respetuoso y no meterme en análisis específicos, pero en términos generales sería inexplicable un rechazo sin análisis de fundamentos. Este recurso, que la Corte puede usar para sacar un fallo sin dar explicación, sería grave para la dañada transparencia, sobre todo en un caso de trascendencia institucional que será discutido en la OEA. ¿Qué tal? Bueno, tensión durante la gira presidencial. Milei fue interceptado por manifestantes con banderas palestinas en Jerusalén. Dos jóvenes intentaron acercarse al presidente argentino en su visita a la Universidad Hebrea, donde dio una de sus charlas sobre economía. La seguridad los detuvo. La segunda visita oficial de Javier Milei a Israel, marcada por su alineamiento sin matices con el gobierno de Benjamín Netanyahu, sumó este jueves un episodio tenso. Durante su paso por la Universidad Hebrea de Jerusalén, dos personas que portaban banderas palestinas intentaron acercarse a Milei, pero fueron rápidamente interceptadas por personal de seguridad israelí. El hecho, que no pasó a mayores, se produjo en medio de un fuerte operativo de vigilancia dispuesto para resguardar a la comitiva oficial. La escena ocurrió en el marco de una gira que Milei aprovechó para profundizar su vínculo político y diplomático con Israel en plena ofensiva militar sobre Gaza. La visita cerró con la firma de un memorándum en defensa de la libertad y la democracia junto a Netanyahu, según informó el diario The Jerusalem Post. El acuerdo contempla cooperación en seguridad, ciberdefensa, tecnología hídrica y lanzamientos satelitales conjuntos. El intento de acercarse a Milei con banderas palestinas no fue un hecho aislado ni un gesto menor. Se dio en un contexto regional cargado de tensión, con protestas que se multiplican contra la ofensiva militar israelí sobre Gaza y denuncias de crímenes de guerra que recorren el mundo. Aunque el episodio pasó casi inadvertido en los medios locales, dejó al desnudo el malestar que provoca el respaldo sin matices de Milei a la derecha que encabeza Netanyahu, especialmente en organizaciones de derechos humanos integradas tanto por árabes como israelíes.
Durante su conferencia en la Universidad de Hebrea, Milei reafirmó su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, repitiendo la hoja de ruta que inauguró Donald Trump en 2018. Es la libertad contra el terror, el bien contra el mal, declaró, cosechando vítores entre el auditorio y protestas en la entrada del recinto. El jefe de Estado ya había hecho la misma promesa en su primer viaje a Israel a principios de 2024, pero no amagó a cumplirla. El mandatario partió luego rumbo a Madrid, última escala de una gira que, más allá de la diplomacia oficial, sigue generando polémicas y tensiones en cada parada. Bueno, vamos a escuchar un audio, dos audios serían, de Osvaldo Galván, que se las trae también, ¿eh? Tiene muy buena información. A ver, vamos. No. Entonces ha subido la pobreza, no importa lo que el gobierno diga, que jubilados pueden comprar menos comida que hace un año y medio, que un par de millones de asalariados pueden comprar menos que hace un año y medio, por eso se endeudan en el supermercado con la tarjeta. Eso indica que ha crecido la pobreza, porque no es que la gente compra arroz y fideos con la tarjeta de crédito porque se compra un auto, porque la venta de autos en Argentina se ha desplomado, de la misma manera que acá hay. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Se cortó. No sé por qué. De la misma manera que aquí ha ido la producción de autos y la exportación de autos, la gente compra remedios. Y esto lo dice el propio gobierno. Y el gobierno lo dice a través del Banco Central. La gente compra comida y compra remedios con la tarjeta de crédito. No porque se haya comprado auto o electrodomésticos costosos, porque los electrodomésticos también han caído en sus niveles de venta. Esto significa que la Argentina de hoy es más pobre que la Argentina de hace un año y medio. Si no, la gente no compraría un paquete de polenta en 6 cuotas. Así es. Vamos a la otra. Recién en la verdulería se desató una pequeña discusión. Llegué yo a la verdulería y una señora decía, ¿vieron que va a ir presa la Chora? ¿Vieron que por fin Cristina va a ir presa tantos años esperando ver este día? Qué alegría, dice, que no me morí sin verlo. Entonces, al escuchar algo tan estúpido, me di cuenta que era una pobre mujer ignorante. Entonces, aprovechándome, debo serle sincero, de la ignorancia que vomitaba de su boca, le dije, pero vio que parece que la Corte va a dictaminar que las cosas que hizo estuvieron todas mal y era todo ilegal, porque es todo el gobierno el que declara ilegal. Y entonces dijo, sí, se fue un gobierno de choros, de choros, de choros, de choros, se robaron un PBI. Le iba a preguntar si sabía que era un PBI, que por supuesto no sabía que era, pero no quise abundar y quise ir con lo que pensé. Aprovechándome de la ignorancia de la mujer, obvio, como se aprovechan los oligarcas de este país, de la ignorancia de una parte del país. Entonces digo, sí, es así. Como fue un gobierno de ladrones y delincuentes, van a anular las grandes decisiones que tomó, como por ejemplo, van a dar de baja todas las jubilaciones y todas las pensiones que tienen como origen la moratoria previsional. ¿Hizo la mujer? No, eso no, dijo. No, sí, eso sí, señora. Eso sí, porque eso lo hizo un gobierno de ladrones. Entonces lo van a dar de baja. Y dijo, no, no lo pueden dar de baja, porque eso es mío. Entonces le dije, y señora, si eso es suyo, ¿quién se lo dio? Y se quedó callada. Y se le llenaron los ojos de odio, porque puso de manifiesto su ignorancia y su insignificancia y su pequeñez ante la realidad. ¿Qué pasaría si esto que yo dije fuera cierto? ¿Qué pasaría si con el fallo de la Corte, además de condenar a Cristina, obligaran a que desaparecieran las decisiones que tomó en su gobierno? Por ejemplo, que todos los que cobran una jubilación por moratoria, hombres y mujeres, dejaran de cobrarla. Porque a ella no la quieren meter presa por una causa que el propio fiscal dice que no había pruebas. La quieren meter presa porque vos tenés un plato de comida, porque si no serías un viejo cagado de hambre. Tenelo presente. Serían 3 millones de viejos cagados de hambre hoy en Argentina. Y se hubieran cagado de hambre hace muchos años. Porque la jubilación por moratoria comenzó en el 2007-2008. Entonces tengan presente que cada plato de comida que se comieron a lo largo de estos años
Se lo comieron por la chora y porque se aplicaron políticas. ¿Saben por qué ustedes se pudieron jubilar? Se pudieron jubilar porque a la minoría más rica del país, esa que controla a los jueces y que es la dueña de los canales de televisión, le hicieron pagar impuestos, porque en Argentina, antes del peronismo histórico y antes de que los Kirchner llegaran al poder, los ricos pagaban mucho menos impuestos que ustedes. Y por eso la quieren presa, por donde antes los ricos pagaban así y ustedes pagaban así, porque ustedes no viven de los ricos, es al revés, los ricos viven de ustedes. Entonces Cristina hizo esto, bajó esto y subió un poquito esto otro, y con eso alcanzó para que vos tuvieras un plato de comer hace 12 o 15 años, para que no fueras un viejo cagado de hambre pidiendo limosna. Por eso la quieren meter presa, porque ya te bajaron la jubilación con Macri, porque vos antes de Macri vivías mucho mejor y después te la siguieron bajando y ahora te la bajaron de nuevo. ¿Dónde crees que está la plata de tu jubilación? Toda la que perdiste con Milei, más de un 20%. ¿Dónde te crees que está la plata de los remedios que vos ya no recibís? ¿Te crees que lo tiene Cristina? Por eso la quieren meter presa, porque vos tuviste un plato de comida, porque vos tuviste remedios gratis, porque vos tuviste remedios con descuentos, porque imagínate si a todos los vivos, le dijeran, mire señores, vengan, porque ustedes recibieron de los choros el gas y la luz subsidiados, así que devuelvan todo lo que cobraron durante 12 años y medio de luz y de gas subsidiado. A ver de qué se pintan los vivos, porque gracias a esa luz y ese gas subsidiado, vos tuviste plata para hacer otras cosas en tu vida, pero además pagabas todo más barato, porque la energía es central en el precio de las cosas. Eso hacía que la carne fuera más barata, que los autos fueran más baratos, que toda la producción fuera más barata, y eso generó la actividad económica, por lo cual le podría decir a más de un empresario, amigo, anda devolviendo la empresa, porque la tenés gracias al peronismo, que te subsidió la energía, pero que también dio créditos baratos, como eran los créditos PYME. Más de uno salvó su empresa,